La pregunta 3 nos dice, suponga que en el país azul el sector de computadores utiliza 2 unidades de capital por cada trabajador y el sector de zapatos emplea 0,5 unidades de capital por trabajador. Tenemos que en nuestra economía hay 100 trabajadores y 100 unidades de capital. Entonces respondamos el literal A. Caracterice los sectores productivos del país azul usando los términos económicos correctos. Bueno, iniciaré por determinar qué sector es intensivo en capital y en trabajo. Tenemos que para el sector de computadores, el ratio de capital-trabajo, que es este aquí, es igual a 2. Y en el sector de los zapatos, el ratio capital-trabajo es 0,5. Si comparamos que 2 es mayor al 0,5, esto nos indica que el sector computadores va a ser intensivo en capital, ya que está utilizando más capital que el que utiliza el sector de los zapatos. Que un bien sea intensivo en un factor, como los computadores son intensivos en capital, quiere decir que para producir computadores se requiere más capital por unidad de trabajo que para producir zapatos, como lo estamos viendo aquí. Si yo quiero producir un par de zapatos, voy a necesitar 2 unidades de capital por cada trabajador. Mientras que si yo quiero producir zapatos, voy a necesitar únicamente 0,5 o 1/2 de capital por trabajador. Lo que nos dice que esto es intensivo en capital y por ende nuestro otro bien va a ser intensivo en trabajo. Bueno, ahora nos ponen un ejercicio en el cual debemos identificar la cantidad de trabajo y capital que está empleando cada sector. Bueno, para esto primero hay que enfocarnos en estas fórmulas de aquí. Que K, o sea, el total de capital que tiene nuestro país se divide en el capital para los computadores más el capital para los zapatos. Y de igual manera, nuestro otro factor, que es el de los trabajadores, tenemos que este se divide en el trabajo, o bueno, el número de trabajadores que están operando en el capital, o bueno, en el sector computadores, y el número de trabajadores que está operando en el sector zapatos. Ya que anteriormente nuestro problema nos daba que el número de trabajadores es 100 y el número de capital es 100, nosotros podemos en este ejercicio reemplazar esta K por 100, esta L por 100. Ahora, otra de las fórmulas importantes que tenemos en la diapositiva anterior es la de capital sobre trabajo en el sector computadores y capital sobre trabajo en el sector zapatos. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos resuelto, lo que el capital sobre trabajo en el computador es 2 y en el otro 0,5. Primero, despejamos esta fórmula. ¿Cómo la despejamos? Dejando únicamente el capital de los computadores, que es igual a 2 por el número de trabajadores en los computadores, y de igual manera tenemos KZ es igual a 0,5 que multiplica a LZ. Únicamente lo que hice fue, este está dividiendo, pasa a multiplicar, este está dividiendo, pasa a multiplicar. También vamos a despejar esta LC, ya que miren, tenemos aquí 100 LC más LZ. Entonces significa que podemos despejar LC o LZ, no importa cuál. Yo he decidido despejar LZ, que es igual a 100 menos LC, que es igual a 100 menos LZ. ¿Qué hago aquí? Voy a reemplazar. Dentro de esta fórmula del número total de trabajadores, yo voy a reemplazar lo que nos dice aquí. LC más LZ. Bueno, aquí yo he reemplazado este 100 es igual a KC más KZ. Recordemos que KC es 2LC, es decir, esta va acá más esta que igual acá. Inicié reemplazando en la del capital, o sea, es decir, en la fórmula del total de capital que utiliza nuestra economía, o bueno, que tiene disponible nuestra economía. Después de eso, lo que reemplacé fue este LC con este LC que ya había despejado anteriormente.
Entonces, ¿qué me queda? 100 es igual a 2, que multiplica a 100 menos LZ más 0,5 LZ. Una vez que ya hice estos cálculos, me da que LZ, que es el número de trabajadores en el sector zapatos, es de 66,66. Yo sé que son personas, pero para que nos dé exactamente el ejercicio, el resultado que esperamos que es 100, voy a utilizar por ahora los decimales. Luego de esto, ¿qué hago? Reemplazo en esta, que es esta la total de trabajadores, voy a reemplazar. LC es igual a 100 menos LZ, que ya la despejamos, que es 66,66, lo que significa que el número de trabajadores para el sector computadoras es de 33,34. Si ustedes suman 66,66 más 33,34 nos va a dar 100, que es esta fórmula de aquí arriba que ustedes pueden ver. Ahora, ¿qué voy a hacer para despejar el número de capital que utiliza cada sector? Aquí, recordemos, es esta fórmula, la traspaso aquí y reemplazo lo que ya tengo. El LC, que es el número de trabajadores en el capital, entonces tenemos que el capital en los computadores es igual a 2, que multiplico a 33,34. El capital de los computadores es igual a 66,68. Para saber el capital utilizado en los zapatos tenemos dos opciones: despejar con la fórmula de aquí o simplemente restar 100 menos 66,68, que sería reemplazar en esta. Yo he decidido por este ejercicio reemplazar en nuestra fórmula de acá, el cual nos da que el capital utilizado en el sector zapatos es igual a 0,5 multiplicado por 66,66, que es este que nos dio acá el resultado anteriormente, y por lo tanto nuestro resultado para el capital utilizado en los zapatos es de 33,32. De igual manera, si nosotros sumamos 66 más 68, o sea, si nosotros ponemos en práctica esta fórmula, tenemos que 66 más 68 más 33,32 nos va a dar 100. Para la siguiente pregunta tenemos: suponga que L, o sea, el número de trabajadores, aumenta a 125 debido a la llegada de extranjeros al país, mientras que K no cambia. Bueno, aquí lo único que ha cambiado es que nuestro total es 125 en el sector del trabajo. Vuelvo a hacer el mismo, despejar el capital de computadores, el capital de zapatos. Vuelvo a despejar el número de trabajadores para computadores y reemplazo. Aquí tenemos que 100 es igual a KC, que ahora es 2 LC, más 0,5 LZ. Ya que despejamos acá el LC, vamos otra vez a reemplazarlo aquí en la segunda línea. Y haciendo esta operación matemática tenemos que el número de trabajadores en los zapatos es igual a 100. Si nos damos cuenta, ¿qué ha sucedido? Anteriormente, el número de trabajadores en los zapatos era 66,66 y ahora ha aumentado a 100. Significa que la llegada de migrantes nos aumenta, este factor va a aumentar más en el sector, o bueno, en el bien que se produce con este factor intensivamente. Luego pongo en práctica esta fórmula de acá, que me da LC menos 125 menos LZ, que es 100, me da 25. Significa que el número de trabajadores para las computadoras va a ser 25. Se redujo. Anteriormente teníamos 33,34. Significa que muchos de los trabajadores de las computadoras prefirieron irse al sector zapatos. Luego, para el capital de computadoras reemplazamos igualmente 2 por 25, que nos da 50. Este disminuyó en los computadores, anteriormente teníamos 66,68 y para el sector zapatos en capital tenemos 50, este aumentó de igual manera. Podemos ver que tanto los trabajadores como el capital aumentaron para el sector zapatos con la llegada de extranjeros al país.
Y bueno, ya casi por último tenemos otra variación en la que la cantidad de capital en el país azul aumentará a 125 unidades debido a la llegada de inversión extranjera directa. Aquí únicamente lo que pasa es que anteriormente reemplazamos aquí el 125 porque eran trabajadores, ahora reemplazamos en el capital y volvemos a despejar nuestras fórmulas del capital, del trabajo y reemplazamos. Utilizando siempre la fórmula en la cual nosotros tenemos el total de factores de la economía, tanto para capital como trabajo, utilizo yo siempre el de capital, tengo 125 es igual a 2 que multiplica al número de trabajadores en el sector computadoras más 0,5 que multiplica el número de trabajadores en el sector zapatos. Ya habíamos despejado el número de trabajadores en el sector computadoras, por lo que reemplazo. Y al realizar esta operación matemática tenemos que el número de trabajadores para el sector zapatos es 50. ¿Qué pasó aquí? Se redujo y cuando estábamos normal igualmente se redujo. Teníamos 66,66, ahora tenemos 50. Para el sector computadores, para trabajadores en el sector computadores, hacemos el despeje de esta fórmula, solo ponemos 100 menos 50, nos da 50. El número de trabajadores en los computadores ha aumentado, ya que anteriormente era 33,34. Y bueno, para el capital tenemos que despejar esta fórmula, ya tenemos LC que es 50 y nos da que el capital en el sector computadores es 100. Igualmente aumentó, ya que inversión extranjera directa nosotros sabemos que es a la final capital, por lo que el sector que se va a ver beneficiado va a ser el capital. Para sacar el número de máquinas o bueno, el capital empleado en el sector zapatos, lo que hacemos es despejar, como ya dije anteriormente, se puede hacer de dos maneras, poniendo 125 menos 100 o despejando esta fórmula como lo he hecho aquí, que es 0,5 por 50, que es el número de trabajadores en el sector zapatos, y nos da que el capital en el sector zapatos es igual a 25. De igual manera podemos concluir que ha disminuido cuando aún no llegaba inversión extranjera directa. Teníamos 33,32, ahora tenemos únicamente 25 unidades de capital en el sector zapatos. Bueno, para culminar, nuestra última pregunta nos dice: explique cómo sus resultados de los literales C y D se relacionan con el teorema de Rybczynski. El teorema de Rybczynski dice: en el modelo de Heckscher-Ohlin de dos bienes y dos factores, el incremento en la cantidad de un factor presente en la economía incrementará la producción del sector que emplea de forma intensiva dicho factor y disminuirá la producción del otro sector. Aquí podemos observar que se cumple esto muy claramente, porque ¿qué es lo que nos llega aquí? Nos llega inversión extranjera directa. Eso va literalmente al capital. ¿Cuál es el sector intensivo en capital? Las computadoras. Por lo tanto, el número de trabajadores para las computadoras aumentó, el capital para las computadoras aumentó, mientras que ambos se redujeron en el sector de los zapatos, el cual es intensivo en el trabajo. En la pregunta C, lo que aumentaba era el número de personas, es decir, el número de trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El número de trabajadores en el sector zapatos aumentó, así como el capital que se utiliza en el sector zapatos, mientras que el número de trabajadores para el capital disminuyó, al igual que para las computadoras disminuyó, al igual que el capital utilizado en el sector de las computadoras ha disminuido. Podemos ver que en estos dos ejercicios se cumple que en la economía, cuando incrementa el trabajo, va a incrementar la producción del bien que sea intensivo en trabajo, que en nuestros ejemplos será de los zapatos. Mientras que cuando nosotros tuvimos inversión extranjera directa, lo que se traduce en capital,
Lo que aumentó en producción fueron las computadoras, ya que este bien o este sector es intensivo en capital, por lo que podemos ver que los resultados en los literales se explican con este teorema. Eso es todo. Muchas gracias.